Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos reunirnos nuevamente para continuar estudiando su palabra y para continuar con este estudio bíblico con el cual ya llevamos algunas semanas alrededor del libro del profeta Daniel. Hemos estado estudiando esta historia impresionante y además inspiradora para nuestra vida, que está escrita o que fue escrita por este profeta conocido como Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Un libro que, como ya lo mencionamos en la introducción, en la primera lección introductoria, se puede dividir, o casi todos los expertos lo dividen en dos grandes partes. Algo que dicen el Daniel histórico y el Daniel profético. Y esto es porque los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son principalmente historia que tiene que ver con el exilio del pueblo judío en Babilonia, historia que tiene que ver también con la propia historia universal del imperio babilónico y cómo después es conquistado y es sustituido por el imperio medo-persa o el imperio de los medos e inmediatamente después de los persas. Eso en los primeros 6 capítulos pues está muy descrito, muy desarrollado, aun cuando en estos capítulos llamados así históricos tenemos también profecía. Recordemos el sueño de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, relacionado con una gran imagen, con una gran estatua que estaba compuesta por 4 materiales diferentes, yendo de la cabeza hacia los pies, formada de una cabeza de oro, después una parte de plata, después una de bronce y finalmente una parte de hierro, y al final una parte de hierro mezclada con barro. Y cómo esa gran estatua de aquel sueño de Nabucodonosor, cuando es interpretada por Daniel, resulta ser una revelación de parte de Dios sobre la sucesión inmediata de diferentes imperios que después podríamos deducir y podríamos saber que era el imperio caldeo o babilonio, después el imperio medo-persa, después el imperio macedonio con Alejandro el Grande al frente de ellos, después el imperio romano, y cómo toda esta estructura que constituye la historia o esa parte de la historia universal es finalmente derribada y finalmente sustituida por aquella gran peña que se desprende, aquella gran roca que se desprende de la peña y que representa el imperio del Mesías, el imperio perdurable y eterno de Jesucristo. Todo esto viene descrito en los 6 primeros capítulos. Estamos hoy por abordar el capítulo número 6, digamos el último de esta parte propiamente histórica, y a partir de la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos comenzando con la parte profética de Daniel. Pero bien, esto solamente como una introducción. Antes de comenzar con el capítulo 6 de Daniel, vamos a orar, por favor, y vamos a juntos poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, venimos a ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias primeramente por todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa en medio de nosotros. Gracias sobre todo por la salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque eres tú quien nos ha rescatado, quien nos ha perdonado, quien nos ha transformado, quien nos ha hecho nuevas criaturas. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es viva. Gracias por esta palabra
que es alimento para nuestro espíritu, que es como agua viva que refresca nuestro ser. Dios, entendemos que esta palabra tuya encierra misterios que nosotros no somos capaces de desentrañar si no es por tu mismo espíritu, si no es por la revelación de tu Santo Espíritu. Así que entendiendo eso y reconociendo eso, nos ponemos en tus manos en este tiempo y te pedimos que seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos lleve a toda verdad, que seas tú el que nos enseñe y el que haga que tu palabra transforme nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el capítulo 6 pudiera juntarse con el capítulo 5 porque hay una continuidad muy íntima entre el último versículo del capítulo 5 y el primer versículo del capítulo 6. Incluso en la versión hebrea, en la versión de la Tanaj, este versículo 1 del capítulo 6 en realidad constituye el último versículo del capítulo 5. Y sin embargo, en las traducciones, sobre todo en las traducciones en español, como Reina Valera 1960, corresponde al capítulo 6 y nosotros así lo vamos a tratar, así lo vamos a manejar. Así que vamos a comenzar a ver unas diapositivas en las cuales me estoy basando, o las cuales elaboré más bien para esta clase, y ahí las tienen ustedes en sus pantallas. Entonces, estamos con el estudio bíblico del libro de Daniel, capítulo 6, un capítulo al cual le podemos poner el Dios de Daniel, el Dios viviente. Aunque casi todas las ediciones de la Biblia tienen como subtítulo para este capítulo Daniel en el foso de los leones. Sin embargo, yo creo que la principal enseñanza o lo que nosotros debemos de rescatar, más que esa tremenda historia de Daniel en el foso de los leones, es una verdad que ahí se manifiesta. El Dios a quien adoraba Daniel, que es el mismo Dios al que adoramos nosotros, es el Dios viviente. Y bueno, igual que la semana pasada, yo quise ilustrar el inicio de esta clase con una pintura famosa, esta pintada por un pintor del siglo XVII de origen belga, de Anvers, Bélgica, llamado Pedro Pablo Rubens. Rubens es uno de los pintores más famosos de esta época. Tal vez él hace toda una escuela de pintura. Y este cuadro lo pinta en el año 1615. Daniel en el foso de los leones. Así se llama esta pintura, que actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Arte en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Pero es un ejemplo más de cómo el cristianismo y cómo la Biblia ha influido incluso en el arte. Muchos pintores, sobre todo de esta época, que quienes saben de historia de pintura, dicen que es la pintura barroca, fueron influenciados grandemente por las historias bíblicas. Y bueno, el bosquejo del capítulo 6 de Daniel lo podemos dividir en 5 partes. La conspiración contra Daniel en los primeros 9 versículos, la reacción de Daniel ante esa conspiración de los versículos 10 al 15, la reacción de Darío, el rey Medo, ante esta situación que se da de los versículos 16 al 20, la respuesta de Dios, que es lo más importante de los versículos 21 al 23, y el resultado final de toda esta historia que comienza con una conspiración en los versículos 24 al 28. Así que vamos a la primera parte, la conspiración en contra de Daniel. Vamos a leer de los versículos 1 al 9 y después los iremos comentando. Dice así la palabra de Dios.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En primer lugar, tenemos que hablar un poquito de Darío y del imperio Medo. Este Darío, muchos, sobre todo historiadores laicos, han dudado de su historicidad. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo anterior decíamos lo mismo con respecto a Belsasar, que durante muchos siglos se habló de que Belsasar no había existido, que no había sido el último emperador de los caldeos de Babilonia, y fue hasta el año de 1845 cuando algunos descubrimientos arqueológicos confirmaron la historicidad de Belsasar como el último regente en Babilonia. Bueno, algo similar ocurre con Darío. Tal parece que después, que de acuerdo con los documentos históricos, después del último emperador de los caldeos, de los babilonios, el siguiente rey fue Ciro el persa. Sin embargo, en la Biblia nos encontramos que estaba Darío el Medo. Y ahora hay documentos históricos que sí hablan de un rey Medo, incluso que Ciro se casó con su hija, con una de las hijas de este rey, aunque el nombre no era Darío, tal vez por cuestiones idiomáticas y por cuestiones lingüísticas no lo tenemos como tal, pero muy probablemente haya sido Darhawesh, el nombre persa, que quiere decir el que mantiene el bien. Hay otra referencia a Darío también en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 1, a donde se menciona a Asuero y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y este Asuero, si ustedes lo recuerdan, se menciona también en el libro de Esther. Entonces, bueno, hay suficientes fuentes históricas y seguramente que en su momento, como ha ocurrido en otros casos, se conocerá mucho más de este personaje un tanto cuanto misterioso en cuanto a que no hay tantas referencias históricas como la hay, por ejemplo, sobre Ciro, pero que aquí en el capítulo 6 de Daniel se le menciona directamente como quien estaba gobernando en ese momento el imperio medo-persa. Les decía que hay evidencias
de que sea el mismo personaje conocido como Ciaxares o Ciáxares, último rey de Media, con el cual Ciro compartió el reinado hasta 2 años después de la caída de Babilonia. Eso sí es histórico, sí sabemos que Ciro no gobernó inmediatamente después de la caída de Babilonia, sino que estuvo alguien más, un rey medo, aunque los documentos hablan de Ciáxares, muy probablemente sea el mismo al cual Daniel se refiere como Darío. No era nada raro con los reyes, con los emperadores, que fueran conocidos con diferentes nombres de acuerdo, de acuerdo con el país o de acuerdo con la lengua en la cual se estaba escribiendo sobre ellos. Bien, lo que sí es cierto, lo que también se conoce históricamente, es que el imperio medo-persa fue un imperio enorme, abarcó una gran extensión de lo que se conocía del mundo en esa época. Ciro llegó a conquistar incluso parte de lo que hoy es Grecia y buena parte de lo que hoy es la India, Egipto, Libia, lo que ahora es Etiopía, donde ahora está Turquía, Arabia Saudita, el Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, toda esa zona abarcó el imperio medo-persa. Es decir, Darío en su momento y posteriormente Ciro gobernaron sobre millones de personas en aquella época. Y siendo un imperio tan grande, era obvio que necesitaban tener un sistema de administración política. Y el que se menciona aquí en el capítulo 6 de Daniel es que dividió todo su imperio en 120 satrapías, 120 provincias esta en otras partes, y que eran gobernadas cada una de ellas por 120 sátrapas. Esta denominación de sátrapas ya la habíamos estudiado anteriormente bajo el reinado de Nabucodonosor también. Y sobre esos 120 sátrapas puso a 3 gobernadores, solamente 3, o sea que le correspondían más o menos 40 sátrapas a cada gobernador, es decir, una tercera parte de todo el imperio medo-persa. Y uno de estos gobernadores era precisamente Daniel. Uno de ellos era un cautivo de Judá llamado Daniel. Y de él se dice ahí que era superior a los otros gobernadores. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Y por lo tanto, Darío pensó ponerlo sobre todo el reino, seguramente como el segundo después de él. Y es muy probablemente esta intención de Darío, la que desata una conspiración en contra de él, en contra de Daniel. Como no podían acusarlo de nada, no podían acusarlo de ninguna situación indebida relacionada con el manejo del reino, o de la administración o de la política, entonces aquellos hombres, no sabemos si los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, hay que decirlo, porque de repente algunos críticos de la escritura dicen es que no era lógico algún tipo de cosas que vienen más adelante, como cuando son arrojados en el foso de los leones ellos mismos, o cuando descubren a Daniel orando en su casa. Dice, no es lógico pensar que 122 personas se metieron, por ejemplo, a la casa de Daniel para encontrar lo que estaba orando a su Dios. No necesariamente eran los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, porque en unos versículos más adelante se menciona una especie de consejo formado por gobernadores, por sátrapas, por príncipes, por capitanes y por magistrados, que son los que toman una decisión. Entonces, algún grupo probablemente de ellos, pero seguramente que por el consenso de todos, le tendieron una trampa a Daniel. Y esa trampa la tuvieron que buscar desde el punto de vista o en lo relacionado con la religión de Daniel y con la adoración a su Dios.
Y entonces también es importante que nosotros entendamos un poquito, que conozcamos un poco de en qué creían los medo-persas, ahora ya mezclados, ¿verdad? Con la cultura de los caldeos, con los babilonios. Bueno, la religión medo-persa era el parsismo. Actualmente esta religión persiste todavía, existe todavía, aunque se le conoce más con una de sus variantes, que es el mazdeísmo, aunque el parsismo como tal sigue siendo practicado. Los parsis en la India, en alguna parte de la India, es una religión que todavía prevalece. Y bueno, no nos vamos a meter ahorita en profundidades de en qué consiste y cuáles son sus dioses o su dios principal. Ahí puse una fotografía de un templo parsis actualmente en la India. Pero básicamente ellos piensan, tienen una filosofía religiosa o un pensamiento religioso que además es muy extendido en toda la humanidad. También en China también tienen algunas religiones con este mismo tipo de pensamiento. Hay dos fuerzas en constante lucha en todo el universo. Una buena y creadora y otra mala y destructora. Algo muy similar al yin y el yang para los chinos. Esta es una, déjenme decirlo así, una mentira diabólica tan extendida que a veces algunos creyentes en Jesucristo o personas que no practican una religión precisamente oriental, pero que tienen esa misma idea, como si en el universo hubiera un equilibrio de fuerzas que es necesario entre la fuerza buena y la fuerza mala, que están en una constante lucha, pero al mismo tiempo en un constante equilibrio. No es eso lo que nosotros creemos, no es eso lo que enseña la Biblia. El poder de Dios, que es bueno, que es creador, que es constructor y que es soberano de todo el universo, es lo que prevalece sobre el mal. Aun cuando la realidad en el tiempo que nosotros estamos viviendo, a veces pareciera señalarnos lo contrario y pareciera señalarnos que el mal prevalece. Sin embargo, sabemos que ese mal está acotado y que tiene un fin y que ese fin se aproxima cada vez más y que es el Rey soberano del universo, aquel que se manifestó como Yahvé, como Jehová, como el gran yo soy en el Antiguo Testamento, es el único y verdadero Dios, es el Dios viviente. Sin embargo, el parsismo o el mazdeísmo en la actualidad, o la creencia que tenían los medo-persas en el tiempo de Daniel, daba cabida a todos los dioses. Ellos no tenían problema con esto, eran politeístas y entonces podían aceptar con mucha facilidad al Dios de los judíos como un Dios más. Y por eso es que tanto Nabucodonosor como Darío, vamos a ver al final de este capítulo, se expresan como si fueran creyentes, se expresan como si fueran adoradores del mismo Dios de Israel, aun cuando no lo son. ¿Por qué? Porque para ellos es un Dios más, que hace maravillas, que hace milagros, que debe ser temible, pero que no excluye a los otros dioses. Esa es la tremenda diferencia entre lo que creía Daniel y lo que creía Darío. Bien, ellos creían también, y este punto es bien importante para entender el capítulo 6, creían que el rey, quien fuera el rey, el emperador, era hijo de todas las divinidades nacionales, de todas las divinidades de los diferentes pueblos, y como hijo de esa divinidad debía ser venerado como Dios, sin necesidad de dejar de adorar a otros dioses. Es decir, el problema de Darío o de los sátrapas o de los otros gobernantes nunca iba a ser que Daniel adorara a Jehová. Ese no era el problema. El problema era que se negara a adorar a otros dioses o adorar incluso al gobernador, al rey, en este caso a Darío. Exactamente la misma situación que los cristianos de la iglesia primitiva viven en el siglo I, a donde se les exigía como parte de su lealtad al Estado la adoración al César y el quemar incienso al César
y el postrarse delante de la estatua del César, exactamente lo mismo. No, el problema no era que tuvieran a Jesucristo como Dios o que adoraran al Dios único y verdadero, sino que se negaban a adorar al César. Igualito pasaba en el imperio medo-persa. El rey en ese momento debía de ser adorado, debía de ser venerado como la divinidad también. Y de ahí se toman entonces para hacer esta conspiración en contra de Daniel. Y entonces ese consejo del cual nos habla el versículo 7 que ya leímos, formado por gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, tienen un acuerdo, sacan un acuerdo primero ellos. Y el acuerdo es muy simple, es muy sencillo, que por 30 días, solamente durante 30 días, nadie pida, es decir, nadie ore a otro hombre o Dios, sino a Darío, al rey. ¿Qué sentido tenía eso? A lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido, pero ahorita voy a comentar algo sobre esto. Bien, había también un castigo para quien violara este decreto, quien violara este acuerdo, ser echado en el foso de los leones. El edicto, una vez firmado, no podía ser revocado. Si ustedes van al libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 9 y en el capítulo 8, versículo 18, bien, aquí una pequeña falla, perdón, voy a volver a compartir otra vez pantalla para retomar de donde me quedé. Y bueno, por cierto, algún pequeño error que tenía yo por aquí en las citas y que ya he corregido, así que déjenme ponerme donde estábamos. Bien, les decía que esto del decreto que una vez firmado no podía ser revocado, podemos encontrar un antecedente en dos citas del libro de Esther. Una es en el capítulo 1, versículo 19, no versículo 9. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina, perdón, a otra que sea mejor que ella. Aquí encontramos, en este caso, en el reinado de Asuero, encontramos esta misma situación que se menciona en Daniel capítulo 6, de una ley que una vez firmada no puede ser quebrantada. En el mismo libro de Esther, capítulo 8, versículo 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces encontramos ese antecedente en otras partes también de referencias bíblicas. Ahora, les comentaba hace un momento, no se explica la intención de estos que están conspirando en contra de Daniel, no tendría mucha lógica, mucho sentido, sino con fines de fortalecer el reinado de Darío ante las otras naciones. Ya les he mencionado que al rey se le consideraba como un hijo de las divinidades en general. También ya hemos mencionado que Darío recién acaba de comenzar un reino que, por cierto, es bastante corto, tal vez dura 2 años, y antes de que sea sustituido por Ciro, conocido como Ciro el Grande, o Ciro el Persa, pero este reinado estaba consolidándose y tal vez el pretexto o el razonamiento de sacar este edicto era confirmar el reinado de Darío, quien por cierto se menciona en el versículo 31 del capítulo 5,
que tenía 62 años, algo que también no está bien corroborado y que algunos biblistas piensan que es solamente una expresión para contrastarlo con la juventud y lo que era hasta cierto punto del último rey de los babilonios, Belsasar, quien hacía grandes festines en medio de una guerra, en medio de estar rodeados por un ejército enemigo. En fin, no está confirmado esto de la edad de Darío, pero sí que era un reinado que estaba comenzando y que tal vez el sentido de este decreto era afirmar el reinado suyo o afirmar la autoridad suya, aunque ellos lo estaban tomando como un pretexto para verdaderamente atacar. En realidad lo que querían era atacar a Daniel, en quien veían a un contrincante político. Bien, vamos a la segunda parte, la reacción de Daniel, que va de los versos 10 al 15. Leamos en la escritura. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Muy bien. En primer lugar, no es clara la razón de por qué, siendo Daniel uno de los 3 gobernadores, no estuvo en ese consejo, en el consejo del que se habla en el versículo 7. Aunque sí es muy fácil imaginárselo, sí es muy fácil deducirlo, que si ellos estaban tramando una conspiración en contra de Daniel, no lo iban a invitar a esa reunión. Lo que sí es claro en el versículo 10 es que Daniel se enteró después sobre el decreto. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, y esto es lo que hace. Esta es su reacción que se describe en los siguientes versículos. En primer lugar, fue a su casa, entró a su casa y dice que abrió las ventanas de su cámara o de su recámara que daban hacia Jerusalén. Y encontramos varios antecedentes bíblicos, varias referencias bíblicas que nos permiten explicarnos el por qué un judío que estaba en la cautividad, que estaba en otro país a donde había sido llevado como cautivo, como prisionero de guerra, pues, aunque con tremendos privilegios y habiendo llegado hasta donde había llegado a ser casi el segundo del rey por segunda ocasión, tanto en el reinado de Nabucodonosor en Babilonia, como ahora en el reinado de Darío el Medo. Encontramos que ora con las ventanas que estaban abiertas hacia Jerusalén. Miren, si vamos al primer libro de Reyes, vamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 33 y luego el 35, vamos a encontrar esta parte de la inauguración o de la apertura
del templo de Jerusalén. Y vemos que ahí en el versículo 33, capítulo 8, versículo 33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, están hablando del templo de Jerusalén. Luego en el versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, otra vez en este lugar. En el Salmo 28, vamos al libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 2, dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, estaba la idea, la creencia de que Dios, Yahvé, el rey del universo, moraba en el templo de Jerusalén y se encontraba en ese lugar. Eso estaba muy imbuido dentro de la cultura y dentro del pensamiento religioso hebreo. Y eso nos permite explicar por qué Daniel oraba con las ventanas de su recámara abiertas hacia Jerusalén. Y dice también que oraba y daba gracias 3 veces al día. Una costumbre judía que aparentemente se remonta hasta los tiempos de David, el orar 3 veces al día. Encontramos algunas referencias en los salmos relacionadas con esto. ¿Y cuáles eran las 3 horas del día en que solían orar los judíos? Bueno, generalmente la hora tercia o la hora tercera, la hora sexta y la hora nona o la hora novena. Para nosotros esto correspondería a las 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. ¿Por qué a estas horas? Porque eran las horas a las que estaban establecidos los sacrificios en el templo. Se hacían sacrificios en la hora tercera, en la hora sexta y en la hora nona, en la hora 9. Para nosotros serían, les insisto, 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Hay una tremenda coincidencia también entre estas horas y la hora en la que el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, como ese sacrificio perfecto delante de Dios. Pero bien, aquí encontramos la razón de por qué Daniel oraba 3 veces al día y muy probablemente a estas horas que acabamos de mencionar. Pero miren, lo que yo quiero resaltar de este versículo es lo que dice al final: como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel no comenzó con esta costumbre en ese momento. No es que haya comenzado orando en ese tiempo, sino él ya lo venía haciendo. Era su costumbre, era lo que solía hacer. Vemos en los versículos 11 a 12 que no fue difícil para quienes conspiraban contra él sorprenderlo en oración a su Dios y denunciarlo con el rey. Esto no quiere decir que necesariamente los 120 sátrapas y los otros 2 gobernadores y el resto de magistrados y capitanes todos hayan ido a la casa de Daniel, pero basta con que haya ido una pequeña comitiva de ellos, basta con que se hayan introducido como autoridad que eran en la casa de Daniel y que lo hayan encontrado orando como él solía hacerlo. O tal vez si lo hacía con las ventanas abiertas, incluso desde alguna otra casa, desde algún otro lugar, ellos pudieron constatar visualmente que Daniel estaba yendo en contra del decreto del rey. En el verso 13 vemos que no se refieren a Daniel como el gobernador o como el principal o como un funcionario del reino, sino como de los hijos de los cautivos de Judá.
Y esto nos permite ver cuál era la intención, que había una intención de tipo política en esto. Es un cautivo, es de los cautivos de Judá, es de uno de los pueblos que hemos sometido nosotros, y sin embargo, él dice, no te respeta. Y veamos cómo es una expresión casi idéntica a la que se encuentra en Daniel 3:12, cuando acusan también a Sadrach, Mesach y Abednego de no obedecer la orden del rey de Nabucodonosor en ese tiempo, de adorar a la estatua de oro. Y vemos en el versículo 12, ahora del capítulo 3, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Vean cómo es la misma artimaña, la misma acusación, no te respetan, no cumplen aquello que tú dices. Era una acusación, insisto, con un sentido político, casi acusándolo de traición al mismo emperador, al mismo rey. Pero sorprendentemente encontramos en los versículos 14 y 15 que Darío se sintió verdaderamente entristecido, verdaderamente cargado por esto que le acababan de decir de Daniel, porque él estimaba a Daniel, lo tenía en tan alta estima que él pensaba ponerlo por encima de todo su imperio, de todo su reino. Y dice ahí que trabajó hasta la puesta del sol para librarle. Y yo me imagino que Darío debe de haber estado buscando, como lo hacen a veces los abogados en la actualidad, alguna forma, algún resquicio en la ley que le permitiera salvar a Daniel y que le permitiera no tener que cumplir con el decreto en contra de Daniel. Pero los adversarios de Daniel lo presionaron usando la propia autoridad del rey, diciendo, acuérdate que un decreto, que un edicto sacado por el rey según la ley de Media y de Persia no puede ser abrogado. Sin embargo, Darío dice que trabajó hasta la puesta del sol buscando la manera de no tener que cumplir este edicto en contra de Daniel. Dice, vamos a leer de los versículos 16 al 20 en la tercera parte. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Analicemos un poco más la reacción de Darío. Darío no tuvo otra opción que cumplir con el edicto muy a su pesar y con un deseo que expresó abiertamente, que lo dijo abiertamente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Veamos cómo Darío conocía a Daniel y sabía que era lo que hacía Daniel, servir continuamente a Dios. Y recordemos que Daniel era uno de los 3 gobernadores que estaban sobre probablemente 40 sátrapas cada uno de ellos. Era un funcionario importante dentro del imperio medo-persa, ahora el imperio medo-persa. Sin embargo, el mismo rey Darío reconocía que aún haciendo eso, en realidad lo que Daniel hacía continuamente era servir a su Dios. Y le dice que él te libre. Como diciendo, ojalá, insisto, Darío no era un creyente, no era el Dios de Darío,
sino el Dios de Daniel, el Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente sirves. Ojalá que Él te libre. Ojalá que de veras sea un Dios que libre, es como si dijera en ese momento Darío. Y entonces Daniel es arrojado en el foso de los leones. Fíjense que no hay muchas referencias históricas sobre esta práctica de arrojar en el foso de los leones, como sí lo hay de echar en un horno de fuego, como pasó con los amigos de Daniel. No hay muchas referencias históricas, sin embargo hay algunas. Por ahí en uno de los libros que yo estoy consultando para este estudio, se hace referencia a un autor de apellido Host, que escribe sobre las costumbres de Marruecos, de Fez y Marruecos. Fez es un lugar de Marruecos, y a donde se habla no exactamente de foso de los leones, pero sí de cuevas de leones, a donde aparentemente metían a los leones. Estaba con unas rejas, y una parte de la cueva estaba dividida por medio de una puerta a manera de lo que hacen actualmente en los zoológicos, a donde para poder lavar las jaulas de los leones o de otras fieras, dividen el espacio en dos, de manera que puedan sellar uno y que puedan entrar a limpiar o incluso a dejarles comida. Aparentemente, al menos en la región de Marruecos, esto se acostumbraba, y muy probablemente haya sido en esta misma región de Medo-Persia también, porque no existen muchas referencias históricas al respecto, pero sí las encontramos al menos en la región de Marruecos. El hecho es que Daniel, no sabemos bien a bien cómo estaba constituido ese foso, probablemente una cueva, tal vez una cueva excavada hacia abajo, no se puede saber exactamente, pero el hecho es que fue arrojado en ese lugar. Y después nos sigue diciendo aquí la escritura, en el pasaje que ya leímos, que Darío se le fue el sueño. No pudo dormir, se fue a dormir en ayuno, entendemos sin haber cenado, como seguramente era lo normal. No le fue llevado tampoco ningún instrumento de música, como a lo mejor acostumbraban a hacerlo también. Y él se levantó muy temprano, dice el versículo 19, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Seguramente que en Darío estaba la esperanza, abrigaba la esperanza de que su amigo estuviera vivo todavía. Y dice que aunque tristemente, es decir, con poca esperanza, lanzó la pregunta: ¿ese Dios al que tú sirves continuamente te ha podido librar de los leones? ¿Ha podido librarte de ellos? Había una esperanza y escondida en Darío de que esto hubiera sido así. Y ahora veamos, ya hemos visto la reacción, hemos visto la conspiración, hemos visto la reacción de Daniel, hemos visto la reacción de Darío, y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante toda esta situación. Daniel puede responder efectivamente porque estaba vivo, y responde: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mi Dios pudo hacerlo. Daniel se declara inocente, dice: Dios hizo esto porque sabe que yo no tengo ninguna culpa, sabe que no he hecho nada malo, ni contra Dios ni contra ti, oh rey. No he hecho absolutamente nada que sea digno de muerte. Y entonces él se declara inocente de toda culpa delante de Dios y delante del rey. Lo que hace inmediatamente Darío es dar la orden de sacar a Daniel de ese lugar. Y vemos, aquí encontramos otra similitud con el pasaje de Sadrach, Mesach y Abednego cuando son arrojados en el horno de fuego. Vemos que Daniel no tiene ninguna lesión, ni un rasguño, dice en alguna traducción. Es decir, los leones no le hicieron absolutamente nada. Al igual que sus amigos,
cuyas ropas ni siquiera olían a fuego, ni siquiera olían a humo, dice en Daniel 3:27, cuando lo sacaron del horno de fuego. De la misma manera, en esta ocasión, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, estuvo ahí para proteger a Daniel. Y nos dice ahí en la escritura que esto fue así porque había confiado en su Dios. Dice al final del versículo 23, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y sin lugar a ninguna duda, estos versículos del 21 al 23 son los versículos centrales en esta historia de Daniel. Sobre todo la última parte de este versículo 23. Fue porque había confiado en su Dios. Él puso toda su confianza hasta el final, hasta estar dispuesto a pagar con su vida, y Dios honra a los que le honran. Y Dios honró a Daniel de esta manera sobrenatural, como lo había hecho antes con sus amigos. Y llegamos a la última parte, el resultado final de los versículos 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bien, el resultado final lo podemos dividir en tres partes, más bien, en tres partes. Primero, los que habían acusado a Daniel junto con su familia, según costumbre persa, fueron arrojados a los leones y matados por ellos. Y esto nos recuerda también la historia de Amán y de Mardoqueo en el libro de Esther. Si ustedes no han leído el libro de Esther, los invito para que lo hagan. Es un libro muy corto, muy fácil de leer, muy rápido, y una historia hermosísima también, de valor, de sobrevivencia, de confianza en Dios. Pero vemos ahí también como un individuo de nombre Amán, que había conspirado tremendamente en contra de Mardoqueo, tío de Esther, quien finalmente llega a ser reina de este imperio. Este Amán había conspirado tanto y de una manera tan maquinaciones tan detalladas, que incluso mandó a hacer una horca a donde, según él, iba a colgar al otro día a Mardoqueo, y finalmente quien termina colgado en esa horca es Amán, precisamente. Y aquí pasa algo similar. Aquellos que habían conspirado contra Daniel, no sabemos si hayan sido los 120 sátrapas y los 2 gobernantes o cuántos eran. Muy probablemente no hayan sido todos ellos, sino solamente una comitiva, una parte de ellos. Sufrieron el castigo que ellos habían maquinado en contra de Daniel. Fueron arrojados en el foso de los leones. Esta costumbre de también castigar a toda la familia, a la esposa y a los hijos, desde luego que no es una costumbre ni bíblica, ni siquiera de la cultura hebrea, ni mucho menos de la ley mosaica. Incluso en el libro del Deuteronomio dice: no morirá el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, sino que cada quien morirá por su pecado, no por el de sus hijos o el de sus padres. Sin embargo, en la costumbre persa sí estaba esto. Y bueno, entonces vemos dentro de estos 3 resultados finales, perdón porque yo puse 4 ahí, fue un error de
de dedo dentro de estos 3 resultados finales, que los que habían acusado a Daniel finalmente terminan recibiendo el castigo. En segundo lugar, encontramos que Darío envió un nuevo decreto para sustituir de alguna manera el que había mandado inicialmente, algo similar a lo que hizo Asuero también en el libro de Esther con respecto a los judíos a quienes Amán quería exterminar. Manda un decreto, y este decreto pudiera ser un salmo, pudiera ser parte de los salmos. Es una alabanza y un reconocimiento al Dios de Israel. Y lo manda a todos los pueblos, naciones y lenguas. Y aquí vale la pena también considerar que esto es una expresión literaria. Obviamente que no se está refiriendo la Biblia a todos los pueblos, naciones y lenguas de todo el planeta, sino que era una forma de expresarse de que a todo su imperio, a todos los pueblos que constituían su imperio. Y esta es la ordenanza que da. Fíjense, dice que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Uno pudiera pensar que esto lo escribió David, o que lo escribió Salomón, o que lo escribió Moisés, o algún otro de los siervos de Dios. Sin embargo, lo escribió un rey pagano. Y esto nos demuestra también otra cosa. Dios usa muchas veces, aún a sus enemigos, aún a aquellos que no son parte de su pueblo, para declarar lo que es cierto sobre él, para declarar lo que es verdadero sobre él. Aparentemente Darío siguió siendo un politeísta, siguió siendo un pagano, practicando la religión que él practicaba. Incluso en esta misma alabanza dice: teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No dice de mi Dios, o no dice del único Dios verdadero. Y esto también nos recuerda cuántas veces hay personas que, aún confesando que creen en Dios, en el mismo Dios de la Biblia, en el mismo Dios en el que nosotros creemos, al mismo tiempo veneran, adoran imágenes, al mismo tiempo veneran y adoran a otros que parecen ser pequeños dioses, que no tienen mucho conflicto en dividir su fe, o en dividir su fidelidad en varias partes, ¿verdad? Sí, yo sí creo en Dios y yo creo en Jesucristo. Pero cuando es necesario, también creo en que me echen las cartas. Cuando es necesario, ¿por qué no? También puedo creer en el tarot, o en los horóscopos, o bien arrodillarme delante de una imagen y rendirle culto a una imagen, aunque creo en Dios y aunque creo en Jesucristo. Bueno, Darío es un triste ejemplo también de esto. Alguien que confiesa cosas que son verdaderas, dice que teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel. No es el Dios de Darío. Y dice algo cierto, y dice cosas totalmente ciertas, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y sus reinos no será jamás destruido. Y añade más adelante: Él salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Aún reconociéndolo, no había entregado su corazón a Él, o no le entregó su corazón a quien tenía que identificar como el Dios de otro y no como el Dios suyo. Y en tercer lugar, Daniel prosperó, dice en el último versículo, durante el reinado de Darío, que sabemos no fue muy largo, y durante el reinado de Ciro el persa, quien sabemos es el rey que finalmente pone en libertad al pueblo de Israel, quien le permite a personajes como Nehemías, como Edras, como Zorobabel regresar a Jerusalén y comenzar con la reconstrucción
y con la repoblación de Israel, del pueblo de Israel. Y aparentemente este Daniel, como se menciona aquí, y no es ocioso que se mencione de esta manera, sino que está haciendo énfasis en que se trata de este mismo personaje. Este Daniel aparentemente llega hasta el tiempo de Ciro el persa y hasta el tiempo en que termina la cautividad en Babilonia. Y mencionamos solamente algunas conclusiones que podemos sacar de este estudio bíblico, amados hermanos. En primer lugar, siempre habrá quienes se opongan al pueblo de Dios. Lo vemos una y otra vez a lo largo de la historia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia post-bíblica de la iglesia en estos 20 siglos. Siempre habrá quienes se opongan al pueblo de Dios en lo individual y en lo colectivo, sobre todo cuando los hijos de Dios llegan a estar en posiciones en las que están al alcance de los impíos, como había sido el caso de Daniel, que estaba en una posición sobresaliente en aquel imperio. Otra conclusión que podemos sacar, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel tiene muy claro a quién debe obedecer en asuntos de su relación con Dios. Y esto no significaba que no tuvieran que obedecer en asuntos administrativos o políticos a quien estaba reinando en ese momento, como el Señor Jesucristo lo expondría siglos después, cuando los fariseos tratan de ponerle una trampa de las muchas que trataron de ponerle, y él dice simplemente: den al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. De la misma manera, estos hombres, estos grandes hombres de Dios, tenían bien claro a quién debían de obedecer en asuntos relacionados con Dios. Solamente tenemos un Dios, solamente tenemos una fuente de autoridad en las cosas relacionadas con Dios, que es su palabra, que es la Biblia, y ahí no hay discusión. No es que se contraponga una cosa con la otra. No es que si yo soy cristiano, entonces tengo que desobedecer las leyes civiles o las leyes de mi país, para nada. Pero cuando esas leyes se oponen a lo que dice la palabra de Dios, como lo que en nuestro país acaba de autorizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al despenalizar el aborto a solicitud, el aborto voluntario, el decir desde las más altas esferas del Poder Judicial en nuestro país que el que una madre decida quitarle la vida a su hijo mientras se encuentre en su vientre es algo que está bien, que está permitido y que el mismo Estado debe de pagar y debe de apoyar. Ese tipo de leyes siempre estarán en contra de Dios y siempre levantaremos nuestra voz en contra de ellos. Quienes pretenden que a través de una ley se vaya en contra de la creación de Dios. Dios nos hizo hombre y mujer, varón y varona, dice la Escritura. Así nos creó, y por más que leyes absurdas ahora traten de imponer una ideología contraria a la misma creación de Dios y traten de venderle incluso a nuestros niños o enseñarle a nuestros niños que existe algo que se llama género, que es diferente de algo que se llama sexo, y que alguien puede elegir aún habiendo nacido con un sexo biológico, cromosómico, genético, pero que puede decidir: no, ya no soy de ese, soy del otro, o no soy de ninguno de los dos, o soy de los dos al mismo tiempo. Y no me estoy saliendo del tema, está relacionado con esto mismo. Daniel, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, tenían bien claro en qué asuntos sí debían de obedecer al César, sí debían de obedecer al rey, y en qué asuntos decían: tengo que obedecer primeramente a Dios antes que al gobierno civil. Es exactamente lo mismo que vivimos ahora nosotros en nuestro tiempo. Sigamos adelante con las conclusiones.
Daniel, les decía hace un momento, no comienza a tener una vida de oración ante esta crisis. Él no sale corriendo cuando se da cuenta de este decreto y va y se encierra y dice, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer ahora ante estos que me están persiguiendo? No, él ya tenía una vida de oración. Él ya tenía esta costumbre. Simplemente sigue haciendo lo que ya venía haciendo y no se oculta para hacerlo. Por ahí leía en alguna ocasión una ilustración, anécdota, no sé si sea cierta, probablemente no, pero dicen que a un padre de familia y a su hijo en alguna ocasión les agarra una tormenta en el campo, en descubierto, y entonces comienzan a caer rayos en diferentes lugares. Y aquel padre le dice a su hijo, corre porque mira, allá hay una cueva donde nos podemos refugiar, y que el hijo en aquel momento se arrodilla a orar para clamar a Dios que no le caiga ningún rayo encima, y el padre le dice, este no es el tiempo para orar, levántate y corre antes de que te caiga un rayo encima. ¿Cuál es la ilustración de esto? El tiempo de oración no debe ser el momento de la tormenta, el momento de la crisis. Desde luego que también ahí, pero qué importante es que esto sea parte de nuestra vida diaria, aun cuando no haya crisis, aun cuando no haya tormenta, aun cuando no haya un edicto en nuestra contra, que nosotros estemos de rodillas adorando y dándole gracias a nuestro Dios, como Daniel lo solía hacer 3 veces al día, dice ahí en la Escritura. Y finalmente, Dios puede librarnos del horno de fuego, de la boca de los leones, de la intriga de los enemigos, de las decisiones de los tiranos y de cualquier otra cosa, si Él quiere hacerlo. Él es el Dios viviente y hoy sigue salvando, librando y haciendo señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Que el Señor nos ayude y que Él haga que en nosotros crezca esa misma fe que tuvo Daniel, esa misma fe que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Que el Señor nos permita que nosotros tengamos una vida cristiana fundamentada de tal manera en la roca de su palabra, que independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando en el tiempo en que estemos viviendo, sepamos siempre en quién estamos confiando y sepamos que tenemos un Dios vivo, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros, un Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ese Dios que libró a Daniel de la boca de los leones es el mismo Dios que hoy está junto de ti y que hoy quiere que tú camines tomado de su mano. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra. Si Él lo permite, nos vemos el próximo jueves para estudiar ahora ya el primero de los capítulos de la parte profética del libro de Daniel. Vamos a entrar en el capítulo 7, un capítulo que van a ver ustedes está muy, muy vinculado con el Apocalipsis que ya estudiamos hace algunos meses. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Que el Señor esté con ustedes.